Salido del horno, señores. Porque es verdad que estamos viviendo en un mundo entreverado, entonces tenemos aquí el manual de economía, bueno, de un amigo de la casa, Germán de Agosto, nuestro economista de cabecera de Vespertinas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Y muchas este gracias. pelo entreverado me encantó. Sí, Quiero sí. decirle que me encantó el arte. Es Trump. Es Trump. Obvio. Este naranja amarillento tenía que ser él. Pero no tiene el peinado que hablábamos con Vale que se No, hace no, no, así. no, el prolijito ese no. Está entreverado. Está bien entreverado. entreverado, bien entreverado. Muy gráfico todo, muy lindo. Bueno, Germán, antes de ir a este manual, digamos, una de las noticias del último momento, digamos, de los últimos días, es justamente esto de la calificadora japonesa que mantuvo el grado de inversión de Uruguay y de alguna manera elevó la perspectiva Sí. positiva en nuestro país. Pero explícanos en ABC, en Chauchas y Palillos, ¿qué quiere decir esto? Y vos tenés una nota, ¿Mm? y esa nota puede tener una perspectiva que básicamente es el próximo paso, es como que te adelantan el próximo paso. Esa perspectiva puede ser negativa, si el próximo paso puede ser que te rebajen la calificación, es estable si medianamente todo sigue como está, y es positiva si a la próxima evaluación que te van a hacer las calificadoras, probablemente tengas un aumento del escalón en el que hoy estás ubicado. Entonces Claro. siempre es bueno cuando tenés una revisión que te mantiene y que te pone en perspectiva estable, porque decir es como una palmadita en la espalda, seguí por acá, que vas bien. ¿Eso quiere decir que ellos prevén que nosotros vamos a crecer como economía? Sí, bueno, hay como un diagnóstico. podría decir así. Se podría decir que Es como la luz amarilla del... claro, como un del semáforo, buen ¿verdad? diagnóstico, Claro. donde aparte es un año particular, porque es un año donde va a Sí. cambiar el gobierno, y es como probablemente como un compás de espera. Bueno, esta es la situación que hoy tienen. Han hecho un montón de cosas que a nosotros nos permiten creerles que el rumbo va a ser bueno, y vamos a esperar a ver cuál es la estrategia y cuál va a ser el accionar del nuevo gobierno. Entonces lo que tenemos es, les mantenemos la nota y la proponemos en perspectiva positiva, o sea que eso siempre es una buena noticia porque determina el nivel de endeudamiento, o sea, la tasa de endeudamiento a la que el país se Claro. termina emitiendo deuda. O sea que Claro. cuanto mejor sea la calificación, más creíbles somos, menos tasa de interés pagamos, y eso termina siendo como cuando vas a pedir un préstamo. Cuando Sí, vos obvio. preferís pagar menos que pagar más, Obvio. preferís que sea en la moneda en que cobras el sueldo que Claro. sea en otra moneda. Y bueno, entonces cuanto mejor sea tu calificación, que lo que habla es de la evaluación que hacen las calificadoras sobre tu capacidad de pagar tu deuda, Sí. mejor son las condiciones en las que vos accedes al financiamiento. Y Claro. también atrae inversiones. Claro. Y además atrae inversiones. Y de hecho te abre el espectro a un universo más amplio de inversores. Por ejemplo, fondos de pensiones, por ley, no pueden invertir en activos que no tengan determinada calificación. Entonces, siempre que vos mejores tu calificación, por ejemplo, con el sello de grado inversor, lo que estás dando es la posibilidad que un conjunto de inversores institucionales, que en general son grandes, puedan invertir. Porque Claro. por ley no podrían hacerlo porque se estarían como timbiando Claro. la plata que va para fines sensibles. Claro, y esta situación de Uruguay, digamos, ¿es por mérito propio o también ayudó esto de que en la región no estaban tan bien? No, bueno, siempre hay un mérito propio, obviamente, y ese mérito se valora más a la luz de lo que te pasa en tu entorno. Si vos tenés un barrio complicado, y se valora un poquito más el hecho de que hagas las cosas bien. Pero sin duda que siempre es una buena noticia, y que en el fondo lo que hay es una valoración positiva del país. ¿Y qué hizo bien Uruguay para estar en ese lugar, a tu criterio? Y bueno, ha hecho muchísimas cosas. Principalmente lo que ha hecho es una excelente gestión del endeudamiento. Desde que salimos de la crisis, que Sí. en realidad lo que ahí hubo fue una crisis bancaria, una crisis además de económica y social, fue básicamente mejorar la forma en que gestionamos nuestro endeudamiento. Eso Ahí quiere está. decir que logramos bajar las tasas de interés, logramos acceder al grado de inversor, logramos emitir deuda en moneda nacional, o sea, en pesos uruguayos, o sea que si el dólar de repente se nos va muy para arriba, eso no nos pega tanto como nos pegó en el 2002. Claro. O sea, un conjunto de activos que Uruguay fue construyendo, o de fortalezas financieras que Uruguay fue construyendo durante los últimos 15 años, y que lo que Y se tenés... hizo cargo de sus compromisos, ¿no? Que Y pagó lo que efectivamente. tenía que pagar, porque eso no es... Eso es efectivamente una buena lección que te deja, y que ahora la podés valorar como en una dimensión un poco más amplia, viendo lo que está pasando con Argentina y lo que le pasó a Argentina en el 2001. Uruguay resolvió de forma amistosa su problema de deuda con los acreedores, y eso le permitió a Uruguay sentar las bases para el proceso de crecimiento que se dio después. Todo lo Claro. que vino entre el 2004 y el 2015, que son como los años dorados, después empieza a bajar un poco, pero igual mantenemos como un crecimiento, se asentó principalmente en una buena resolución con los acreedores, porque pagamos todo lo que teníamos que pagar, lo único que hicimos fue acordar que nos difirieran un poco los plazos para pagar. Que nos dieran más tiempo. Que no dieran más tiempo. Ahora, si vos lo pensás, lo que está pasando en Argentina ahora
las perspectivas van a depender mucho de cómo ellos solucionen su problema de endeudamiento. Claro. Y ellos en un principio manejaban como la posibilidad de tener un canje al uruguayo, le llaman ellos. Un canje mirá, amistoso. mirá. Un canje que no toque, por ejemplo, los intereses que yo me comprometí a pagarte, Sí. ni en la devolución de lo que yo te presté. ¿Y es viable para ellos? No, no es viable. Ah. Para ellos. Eso está en una situación más complicada y va a tener un canje más agresivo. Pero además Claro. ellos ya tienen historia de default, Y además, ¿no? De no, de alguien no ser podría buenos decir que son pagadores. defaulteadores seriales. Sin duda Claro. que ellos volvieron al mercado hace muy pocos años, volvieron al mercado después de arreglar con los fondos buitres. Y bueno, y eso genera heridas que lo que hacen es erosionar la credibilidad de que puede hacer frente a las condiciones. La vecina Hazte diría, fama qué y échate a tupé. dormir. Diría, no, qué tupé. Hazte fama y le échate a decís, dormir, claro, exactamente. sí. Entonces Totalmente. Argentina va a enfrentar una situación un poco más compleja y va a tener que sacarlo un poco. Es como que vos yo soy un país, yo soy Argentina. Yo te di un papelito a vos y ese es un bono, por ejemplo. Sí. A cambio de ese papelito vos me prestás plata. Correcto. Ahora lo que le pasa a Argentina es que yo no te puedo devolver esa plata en las mismas condiciones que decía el papelito que vos me diste. Claro. Entonces, lo que hizo Uruguay fue, bueno, lo único que tocó del papelito de esas condiciones fue, en lugar de pagarte mañana, aguantame 2 años más. Pero te pagué. yo te voy a seguir pagando interés de tanto por ciento y te voy a devolver todo el capital que vos me prestaste. Claro. Argentina no va a poder hacer eso. O sea que vos vas a tener que decir, bueno, estoy dispuesta a aceptar que me pagues un 80% de lo que yo te presté y que en lugar de intereses del 10% me pagues 8% y que encima además me lo pagues en un periodo distinto de tiempo. Eso es básicamente lo que le pasa. Plata por un papelito y eso así es como se financian los estados. Y Ya que hablamos de papelitos, ¿no? Porque últimamente hay como un auge y se está hablando mucho de esto de las billeteras electrónicas. Y estaría bueno que nos expliques qué es, porque que nos desasnes, de qué estamos hablando de eso. más que nada tal vez con las criptomonedas tenga que ver y eso sí. es a donde va la pregunta. Ujú. Bueno, esas son otras cuestiones que vienen de la mano de los avances tecnológicos que empiezan o sea, tocan todos los aspectos de la vida cotidiana y uno de los aspectos o una de las grandes instituciones tan viejas como todos nosotros es justamente el dinero, entonces transforma un poco la posibilidad de intercambiar a través de una cosa que no sea un billete físico. Entonces aparecen las criptomonedas, que ha sido como uno de los conceptos que se ha popularizado bastante en los últimos años, y cuando vienen las criptomonedas vienen ese tipo de dispositivos que lo que permiten es que nosotros intercambiemos con nuestras billeteras electrónicas algo que en realidad no necesariamente tiene un respaldo físico, sino que es una criptomoneda o billetes electrónicos. El Banco Central de Uruguay hizo un piloto hace unos años, el e-peso, que era básicamente un billete digital. Sí. Entonces había una billetera, vos podías ir a cargarla y tenías plata y fue un piloto para ver si era viable, creo que funcionó muy bien y es algo que deberíamos esperar que suceda en el corto ¿Y plazo. por qué no se estaba...? Bueno, creo que son los siempre- tiempos de implementación Ah, bien. simplemente, o sea, estamos cerca del momento donde fue el piloto y eventualmente se podrá venir porque es cierto que mover dinero físico es costoso para una sociedad. Claro. El uso del efectivo y el uso del dinero por todos los costos asociados que tienen. Sí. Por ejemplo, tener que llevarlo en un coche En un blindado. coche blindado. Sí, Entonces hay sí. muchas otras facilidades que te permite el dinero electrónico, ya sea la forma que tome. Igual el no tenerlo constante y sonante, por más que uno hoy en día, yo qué sé, paga a través con la tarjeta de débito, hace transferencias bancarias, o sea, más allá de que estamos acostumbrándonos a eso, es raro no tenerlo tangible, no tener el billete. Te da pánico que te digan, no tengo el post. Claro, Claro. o desapareció. No, o eso que tenías no está. No está. Y es claro. raro en realidad porque no lo viste. el billete básicamente lo está sentado en la confianza que uno tiene de Claro. que ese billete vale algo, porque es también, de vuelta, es como vos decías, es un papelito que algunos dicen que valen 20 pesos y otros dicen que vale 2.000 pesos. Y todos creemos, y el dinero se basa en esa confianza, Claro. y eso es algo que pasó en el siglo pasado, porque antes todo el dinero que circulaba tenía un respaldo en oro, y ese era el famoso patrón Claro. oro. Entonces había un respaldo de las cosas. Sí. Todo el dinero que circulaba tenía un Sí, sí, respaldo sí. en oro. O sea, era algo más tangible. Después eso se quitó y el dinero vale lo que el Banco Central dice que vale, Que vale. y vos lo aceptás. Yo te doy un billete de 2.000 pesos porque confías en que ese billete vale 2.000 pesos porque por más que el billete, la billete, sea lo mismo que un billete de 20 pesos. Claro. Entonces es otra cosa que, si bien uno está acostumbrado a manejar billetes, tampoco hay un respaldo detrás de ese billete. No. Claro. O sea Hay que cambiar el por chip. ese lado, ¿Y los hábitos de consumo han cambiado mucho de los uruguayos con el tema de la inclusión financiera? Ahora que se está hablando también que se va a revisar el tema en esta ley de urgente consideración. ¿Cómo pueden influir las modificaciones? sí, yo creo que han cambiado los hábitos Sí. de consumo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero Sí. todos nos hemos acostumbrado. Yo muchas veces me encuentro con situaciones en las que necesito tener plata en el bolsillo porque alguien no acepta débito y no tengo. Salgo con la tarjeta. Es más, lo único que me meto a veces en el bolsillo antes de salir es la tarjeta. Sí, y eso sí. es una tendencia que es global. O
sea que por ese lado hay un cambio de hábitos, que obviamente ese cambio de hábitos fue promovido a través de incentivos. Por ejemplo, descontar puntos de IVA. Entonces, es una conducta que está presente y que hay un cambio de hábito y que hay incentivos detrás que fueron puestos justamente para que uno tome ese camino que tiene esas ventajas. Porque de vuelta, mover dinero es costoso. Ok. Y bueno, y ahora hay muchos dicen que, viste que no va a ser obligatorio, ¿no? Claro. El tema de la inclusión financiera que no va a ser obligatorio. Pero da como para, muchos dicen, para confusión, para evasión. ¿Cómo lo ves vos? Sí, no, yo estoy a favor de la inclusión financiera. Claro. Me parece que ir en la dirección contraria es moverte en la dirección contraria hacia donde va el mundo y es fomentar una opacidad mayor, una menor transparencia. Esa es como ahí tenés, cuando en términos de lo que es la ley de urgencia en consideración, tenés como la parte de pagar los sueldos y la otra parte es la de hacer todas las transacciones, independientemente del monto, en efectivo. O sea que en una de esas partes, la primera, la del sueldo, creo, en mi opinión, es que lo que hace es favorece más al empleador que al empleado porque es el que tiene menos chance de poder negociar en pie de igualdad si yo te acepto el trabajo, pero solamente si te pago en efectivo. O sea, no es como... O sea, por ese lado hay un tema. Y después por el lado de lo que son habilitar que cualquier transacción entre particulares pueda hacerse con efectivo, y sí, genera que en realidad los controles y un montón de normativa que se han promulgado en los últimos tiempos y que aparte están en línea con tendencias y con patrones globales, empiecen a desaparecer y bueno. O sea que a tu criterio daríamos un pasito hacia atrás en este sentido. En mi opinión, correcto. yo no estoy a favor de derogar